Bien, buenas tardes, buenas noches para los que estén en otro uso horario. Eh, la presentación del día de hoy es quizás el resultado de una frustración. Cuando ocurría todo este debate de la desigualdad que ocurrió a finales de julio, incluso con muchos tonos racistas y de un determinismo hasta climáticos, de que no, bueno, estamos condenados a esto por el trópico. Eh, sí, tenemos mucha ciencia, mucho conocimiento sobre la pobreza y la desigualdad en Panamá. Hay toneladas de informes, volúmenes de enciclopedias en bibliotecas y centros especializados sobre este tema. Pero un factor que no visualizamos ni visibilizamos es el tema logístico. Y ese tema logístico representa de manera concreta y en la realidad una mentalidad. Una mentalidad, lo que en las ciencias sociales llaman una huella colonial. Panamá durante 5 siglos ha servido a la economía mundial básicamente por un solo servicio ambiental. Un solo servicio ambiental que es su posición geográfica. Uno solo, su posición geográfica. Y sobre todo la parte más estrecha del país, que es la zona de tránsito por definición. En esta zona de tránsito tenemos básicamente 2 canales, porque la ampliación fue casi un canal nuevo. Tenemos 9 cables de fibra óptica, tenemos el aeropuerto más grande de Centroamérica y del Caribe, tenemos la zona libre de Colón, los puertos, Panamá Pacífico, Ciudad del Saber, y un largo etcétera. Por supuesto, el centro bancario y el resto del turismo y las actividades económicas del país. 70% de la economía del país ocurre a los lados del Canal de Panamá. 70% de la economía del país. Eso puede haber reforzado una mentalidad. ¿Mentalidad de quién? De las élites políticas y empresariales y mentalidad de los ciudadanos. De que no podemos manejar el canal, que solo los extranjeros pueden hacer tal o cual cosa, o que si pasa X o Y, el país deja de funcionar. Exactamente. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes esta tarde es una reflexión sobre cómo la logística fomenta y mantiene la desigualdad. La primera. Ok. Tradicionalmente no vemos el mapa de Panamá así. Pero este es como si viéramos el cuerpo humano y nada más encontráramos una sola arteria. El cuerpo humano tiene montones de vasos comunicantes. No solo los vasos capilares, venas, arterias, sino tiene el sistema nervioso y tiene tendones y tiene otro montón de cosas andando ahí. Bien. Esta arteria se llama la carretera panamericana. La carretera panamericana fue concebida por allá por los años 20, una cosa que se llamaba la Quinta Conferencia Panamericana. Se reunían los países del continente realmente, se reunían en Estados Unidos y pensaban qué cosas podían hacer en común. Una de esas reuniones creó la OPS, la Organización Panamericana de Salud, fue creada por una de estas reuniones. Bueno, concibieron, vamos a hacer una carretera. Por supuesto, del dicho al hecho hay muchos trechos y bueno, vamos a hacer una carretera, pero bueno, ¿quién pone la plata? La plata la terminó poniendo Estados Unidos. Y la terminó poniendo en los años 30. En los años 30 había una gran depresión en Estados Unidos, así que ¿cómo iba Estados Unidos a sacar su plata para hacer una carretera en América Latina? Había que justificarlo de alguna forma. Y lo justificaron con una razón militar. Esta carretera iba a ser construida con criterios militares. Era una carretera defensiva. Por eso la carretera panamericana va por el centro de toda Centroamérica, desde México, Centroamérica, Sudamérica, va por las cordilleras. ¿Por qué? Porque las cordilleras son los peores sitios para atacar y los mejores sitios para defender. No creo que haya aquí gente mayor que yo, todos son maravillosos jóvenes, gracias a Dios, pero quizás, sí, quizás cuando estaban un poco más pequeños, quizás a la edad de los chicos, recordaban que cuando pasaban por Campana, la campana de 2 carriles nada más,
había unos pedazos oxidados de hierro pegados en la calle. Bueno, esos eran nidos de ametralladoras antiaéreas que se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque había que defender el canal. Entonces, Campana era el punto más alto antes de entrar realmente a la zona de influencia del canal de Panamá. Entonces, ¿por qué se hizo la carretera en Campana, 900 y pico de metros de altura, y no se hizo por Bejuco, que estaba a nivel del mar? Porque había que defender el canal de Panamá. Y en casi toda América Latina, pues el cuento pasa por cordilleras. En caso de Panamá, dado que es un país con pocas cordilleras, tiene el lado de Campana y el lado de Tolé en Chiriquí, esencialmente. En Costa Rica pasaba por un sitio que se llama el Cerro de la Muerte. Ustedes se pueden imaginar lo muy tranquilo que era manejar por ahí. Y la mayoría de nuestros colegas en otros países entendieron rápidamente que apenas el país tuviera algo de dinero, había que construir una mejor red de carreteras. ¿Por qué? Porque la carretera panamericana es costosa de mantener, está en cordilleras. Segundo, en muchos sitios está lejos de las poblaciones a las que tienen que servir. En otros casos ha formado poblaciones que están relativamente ubicadas en zonas muy difíciles de acceso. Y tercero, una carretera ineficiente desde el punto de vista económico. Bien, Costa Rica construyó una costanera en la zona pacífica hace más o menos, principios de siglo, hace más o menos 20 años. La terminaron, una costanera que se empalma con Paso Canoas y usted se puede ir hasta Nicaragua por ahí, lo más bien no tiene que pasar Cerro de la Muerte. Colombia lleva los últimos 20 años haciendo una inversión masiva en logística terrestre. Viajes que tomaban 8 o 10 horas en Colombia lo toman 2. ¿Por qué? Porque hicieron túneles de cientos de millones de dólares por atravesando la cordillera. Viajes que tomaban día y medio, ahora toman 15 horas. Así que esa transformación logística en Colombia tiene muchas razones. Tiene, por supuesto, la razón de aumentar la competitividad, mejorar la economía, pero también de llevarle servicios públicos a la gente. Y eso es fundamental. Lo mismo ha hecho Ecuador, lo mismo ha hecho Perú, lo mismo han hecho otros países. Entonces, es fundamental entender eso. O sea, que si las personas no tienen un sistema de transporte y comunicaciones confiable, se desconectan, quedan desconectados, quedan abandonados y no son visibles para los tomadores de decisión. Y hacen innecesariamente difícil su vida. Ok, bien. Siguiente. Las distancias suenan cortas, sobre todo los colegas científicos y científicas que han vivido en otros países saben que las distancias en México, en Brasil, en España, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá son enormes. Pero para efectos panameños son distancias relevantes. Panamá-David, 445 kilómetros, Panamá-Almirante, 586, Panamá, perdón, no está ahí, pero Panamá-Boquete, 480. Esa es la distancia, las distancias que tienen que recorrer la distribución de medicamentos, la distribución del tanquecito de gas. Las plantas embotelladoras de gas en Panamá están las dos en la ciudad de Panamá y alrededores. Sale el camión de Panamá, lo que hace que el tanquecito de gas sea más barato en Costa del Este y Punta Pacífica que en la comarca o en las zonas pobres de Veraguas. Entonces, tiene que recorrer toda la Panamericana para ir a Puerto Muelles, para ir a Boquete, para ir a la comarca, para ir a Bocas del Toro, y regresa vacío. Eso desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista energético, es harto ineficiente. La distribución de combustible sale de Bahía Las Minas, en Colón, y tiene que recorrer 500, 600 kilómetros, 700 kilómetros, dejar su gasolina, su diésel y regresar vacío. Y ustedes saben lo peligroso que es estar subiendo o bajando a Campana con un camión cisterna adelante, o ellos están desesperados, claro, porque todo es tiempo, es su tiempo. Ellos pasan un día y medio en la carretera distribuyendo un producto y claro, el producto va a representar esos costos y los costos de oportunidad. La carretera panamericana en Panamá fue completada en 1962, hace 60 años. El mismo año que el Puente de las Américas. ¿Ok? En 60 años no hemos hecho nada distinto en logística terrestre para llegar al interior del país.
Se hizo una carretera de Chiriquí a Bocas del Toro cuando se construyó el oleoducto, finales de los 70, principios de los 80. A principios de los 90, el Comando Sur terminó la carretera de Chiriquí Grande hasta Almirante. Eso es lo que pasó en esa zona. En el resto del país, bueno, un carpeteo aquí, mantenimiento allá, un corneteo por aquí, etc. Entonces, esa ineficiencia económica, que se entiende en su momento, bueno, era un país con pocos recursos, etc. Pero esa ineficiencia económica nos está costando muchísimo. Un contenedor refrigerado de productos, digamos, de Cerro Punta, de Volcán, de David, refrigerado, cuestan $1.500 ponerlo en Merca Panamá o ponerlo en Ciudad de Panamá. Si ese contenedor fuera a los puertos en Colón o los puertos en Balboa, en Pacífico, y fuera para exportar, digamos a Turquía, esa exportación cuesta $800. O sea que la exportación cuesta la mitad de lo que cuesta el movimiento interno. Entonces, ese costo interno nos está matando y está matando a la agricultura y todos los problemas que puede causar eso. Deterioro ecológico, migración del campo a la ciudad, etc. ¿Por qué? Porque ese conductor que lleva ese contenedor de Volcán, de Cerro Punta, de David, va de vuelta vacío. Tiene que pagar sus costos, tiene que pagar su tiempo. Un contenedor, moverlo de David a Santiago está en $125, $150. ¿Por qué? Porque ese conductor va a regresar más rápido a su casa o más rápido a recoger otro contenedor, aunque vaya vacío. Él sabe que en hora y pico, hora y media, está de vuelta en Chiriquí recogiendo productos, lo que sea. Así que esa dinámica espacial es costosísima y es una de las razones por las que los recursos panameños, a pesar de la cantidad de recursos que tenemos, no alcanzan, no logran impactar lo que deberían. Y es una de las razones por las que, entre comillas, nuestra agricultura es poco competitiva. Si tú tienes que pagar $1.500 para llegar al principal mercado, digo, y traer un contenedor de Holanda te cuesta $800, traerlo de Estados Unidos te cuesta 600, traerlo de Colombia te cuesta 300, vamos, ¿quién es más eficiente? Pero en esa supuesta eficiencia hay un montón de subsidios que ahora vamos a ver. Así que ese punto, imagínense que abaratáramos ese contenedor de comida, de Volcán, de Cerro Punta, de David, y lo pusiéramos en 1/3. Cero subsidio, cero incentivo fiscal, cero gasto de impuestos. Le bajáramos el costo a ese transporte de esa comida en 1/3. Le estaríamos dando $1.000 por contenedor a los consumidores. Diariamente se mueven entre 1.000 y 1.200 contenedores de Chiriquí para acá. Hay unos que no van a hacer lo otro, tienen que moverse por tierra por razones de cronómetro. Pero digamos el 75-80% sí pueden buscar otra alternativa. Si ahorramos $800.000 diarios en costo de alimentos, eso nos da $240 millones, redondeando, por lo bajito, al año. En reducción de precios de alimentos, $240 millones. ¿Eso qué significa? Un bingo para los vegetarianos, mejores dietas para las familias, más acceso a una canasta básica sana, mejor calidad de vida para todo el mundo. Entonces, eso les cuento al final cuál puede ser una de las alternativas. Siguiente. Esto es un dato básico. El que dice que Panamá es un país pobre, que esto es un mercado chico. 2000 a 2022. Creo que todos estaban vivos en el 2000, salvo los de la última fila por ahí atrás. PIB, 12.6 mil millones. Deuda externa, 5.7 mil millones. Hoy, 2022, estimado, es una cifra estimada, PIB es 66, casi 67 mil millones. Deuda, 44 mil millones. Para los que se acuerdan de su infancia, su niñez, su kinder, la calidad de vida en Panamá en el año 2000 era muy superior a la calidad de vida en Panamá en el año 2022. Y no éramos tan ricos. Siguiente.
El Canal de Panamá le ha entregado al Estado panameño 20.700 millones de dólares del 2000 al 2022. Maréense con eso. El presupuesto de Senacit es menor que el error de la gráfica. Lo que invertimos en becas para PhD ni siquiera se manifestaría como un punto en esa gráfica. Entonces, 20.700 millones de dólares del 2000 al 2022, pero tenemos una deuda que es casi 8 veces más que la del año 2000. O sea, más deuda, más plata del canal. Perdimos esa renta. Ahora vamos a ver un poco en qué la perdimos. Y estimado nuevamente, porque tenemos lamentablemente una crisis en las estadísticas del Estado, 17.000 millones de dólares en subsidios. Subsidios son desembolsos que hace el Estado a terceros. Puede ser grupos específicos, supuestamente pobreza, o puede ser para fines generales estabilizar el precio de la gasolina, estabilizar el precio de la energía, etc. No están allí los incentivos y exoneraciones fiscales que, créanme, van a ser como 3 o 4 veces mayores. Entonces, la renta canalera, los ingresos del canal, que nos iban a sacar de pobres, sacaron de pobres a muy poca gente y se perdieron. No quiero decir que los subsidios sean una pérdida de dinero, pero quizás no sea la forma más eficiente de usarlos. Siguiente. Vamos a ver un indicador. Este es el indicador de Rodrigo. Este me lo inventé yo. Yo quería medir la desigualdad del gasto público. ¿Y cómo mido la desigualdad del gasto público? Necesito algo, como decía uno de los colegas en el pretiempo, en la previa, que el doctor Rebollón, que él hablaba con su hija de cuarto grado y trataba de venderle las ideas que quería escribir para que entendiera el tema de las pandemias. Y cuando ya la convencía, entonces entendía que estaba listo para... Entonces yo estaba pensando algo así, ¿cómo le explico a la gente que una desigualdad en gasto público? Bien, estos son los megaproyectos del 2000 al 2022. Un megaproyecto, definición operacional, es cualquier cosa en Panamá. Esto es relativo a la economía del país. En Panamá, un megaproyecto lo defino como una inversión pública de 500 millones de dólares o más en un área determinada para un fin específico. ¿Ok? El más grande, por supuesto, es la ampliación del canal, 5.250 millones de dólares. Costó más. Costó más porque el canal hizo inversiones desde antes. Desde la reversión, venía haciendo inversiones para prepararse para la ampliación, dragados en los canales de navegación, ampliación del corte de Culebra, cambios de ciertos equipos, etc. Y ahí no incluye el puente que hicieron en la zona atlántica, que es parte de la ampliación, porque fue un compromiso político para conseguir los votos para la ampliación. Ese puente anda como por 600 millones de dólares. Segundo, 2 líneas de metro, 3.700 millones de dólares, hay temas de coima, de sobornos internacionales amarrados a eso. Cuando esté lista la tercera línea del metro, la que va a venir de Panamá Oeste, cruza el canal por un túnel, la cifra va a ser 6.200, 6.400 millones de dólares. ¿Ok? Ustedes se imaginan si hubiéramos invertido una sola línea del metro en el interior, en escuelas, en agua potable, en lo que sea, el efecto que se hubiera tenido. Bien. Tercer proyecto, la ampliación del aeropuerto internacional de Tocumen. Este es un proyecto netamente logístico. Terminal 2, 900 millones de dólares. Terminal 1 se hicieron unos trabajos. Las vías de acceso terrestre, la vía Tocumen, la José Agustín Arango, se ampliaron y se está haciendo una línea especial, un brazo especial del metro para llegar a Tocumen. Eso no está en el conteo de arriba del metro. Entonces, todo eso tiene que ver con el aeropuerto internacional de Tocumen. Bien. Luego viene el saneamiento de la bahía de Panamá. Yo estoy a favor de cualquier obra de ingeniería sanitaria que mejore la calidad de los panameños. Y por supuesto, la bahía es importante, calidad de vida, de ahí viene cierta cantidad de alimentos, en fin, todo lo demás. Pero hay un tufillo del saneamiento de la bahía, y uso la metáfora intencionalmente, medio de subsidio inmobiliario, porque invertimos 1.200 millones de dólares en saneamiento de la bahía
pero no hemos hecho ningún tipo de inversión similar, ni siquiera en orden de magnitud, o sea, una décima parte siquiera, en la gestión de residuos sólidos. O sea, si realmente nos interesara sanear los ríos, estaríamos manejando el tema de residuos sólidos mucho mejor. Y como es obvio, es evidente, el área metropolitana de Panamá está hundida en basura. Y yo al final les voy a hablar de una experiencia que tuvo mi esposa en Cunanega el sábado, que fue verdaderamente impresionante. Cunanega está a la espalda de Cerro Patacón. Es una cosa terrible lo que sucede allí. Luego tenemos, pasamos Saneamiento de la Bahía, 1, 2, tenemos las 3 cintas costeras, que popularmente, cuando estaba chiquito, le decían cintas coimeras. 1.100 millones de dólares. ¿Ok? Luego tenemos la compra de los corredores norte y sur, que iban a ser nuestros gratis. Uno en el 2018 y el otro más o menos como ahora, 2022, 2023 por ahí. Iban a ser gratis. Y el Estado los compró por 1.000 millones de dólares. Y ahora la empresa que maneja los corredores está endeudada a perpetuidad, pagándolos. ¿Ok? Pero eso costó 1.000 millones de dólares. Luego tenemos la Ciudad de la Salud, 900 millones de dólares, más el altísimo costo de operación de la Ciudad de la Salud. Y la Ciudad de la Salud va a tener, posiblemente cuando esté funcionando bien, alrededor de 4.000 empleados. Técnicos, administrativos, médicos, enfermeras. Ustedes saben cuánto cuesta eso. Más los insumos, más lo que necesitan los pacientes, bueno, más la alimentación, bueno, sabemos todo eso. Me pasó algo curioso. Estaba haciendo un inventario y me encontré, oye, acá hay unos proyectos que se están haciendo en la calzada Amador, que se han hecho históricamente en la calzada Amador. Son proyectos individuales, pero son proyectos que holísticamente, sistémicamente, son proyectos para aprovechar la calzada Amador. Resulta ser que la calzada Amador es la zona del país con mayor inversión pública por kilómetro. Y hasta ahora lleva en esta parte más o menos 600 millones de dólares. El centro de convenciones costó más de 250 millones de dólares. El puerto de cruceros anda por allí. Y se está haciendo un brazo de 60 millones de dólares que viene de la cinta costera 3 para más o menos la mitad de la calzada. Y se han hecho otras obras de agua, de iluminación, de aceras, etcétera, etcétera. Van por ahí 600 millones de dólares. Cuidado, me quedé corto y fueron 700 millones de dólares. Ese dinero en la comarca, wow. O en la provincia de Veraguas, o en la provincia de Chiriquí, o donde ustedes quieran. Y tenemos entonces la renovación urbana de Colón por 500 millones de dólares. Que Colón se merece eso y muchísimo más. Quizás no fue estructurado de la mejor forma, pero bueno. Este es un inventario más o menos genérico de megaproyectos. Seguramente si rascamos y nos vamos a proyectos de 50 millones a 500 millones, vamos a tener posiblemente 3 o 4 veces más la cantidad de dinero invertido allí. En todo este periodo de 22 años, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela, Laurentino Cortizo, en todo ese periodo solo se hizo un megaproyecto en el interior del país. Aunque no lo tengo ahí porque lo puedo decir de memoria. Ese megaproyecto fue la ampliación de la carretera panamericana de Chiriquí a Veraguas, 1.100 millones de dólares. ¿Y la justificación de ese proyecto cuál fue? Para llegar más rápido a la capital. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué tenemos ahí? A ver. ¿Alguien adivina? ¿Perdón? Ok, sí. Bien. El área metropolitana de Panamá se extiende de Capira, más allá de Pacora. Esta zona se ha tragado los recursos del país en los últimos 20, 25 años. La renta canalera, la renta de la devolución del canal, se la comió prácticamente en su totalidad. Los subsidios, los préstamos, hay una parte que se fue en burocracia, una parte que se fue en corrupción, una parte que se fue en esta hiperlogística del área metropolitana.
Esta zona tiene 3 puentes, va a tener un 4º puente antes del final de la década. Estamos gastando tanto en puentes para el área metropolitana, no estoy diciendo que no sean necesarios, que cuando recibimos las imágenes estas virales de los niños que tienen que cruzar estos ríos horribles, no porque el río sea horrible, sino por la situación, tienen que cruzar el río por lo menos 2 veces al día para ir a una escuela, o los maestros ahogados, o lo que pasó en Chiriquí la semana pasada en David con las inundaciones. Es terrible el costo de oportunidad, es terrible el mal manejo de nuestro país. Y esto ocurre por 2 razones obvias. Una, la gente que puede presionar está aquí. Y 2, hay un problema de disonancia cognitiva. O sea, el país que la gran mayoría de nosotros visualizamos es esto, es el canal, los rascacielos, la Torre de Panamá Viejo, el casco, los centros comerciales. Y si se han dado cuenta en los últimos 25 años, urbanísticamente hemos invisibilizado a los pobres de la ciudad, del área metropolitana. Se construyó el Corredor Sur, las cintas costeras, el aeropuerto se amplió, apareció Costa del Este, apareció Costa Azul, Versalles, bueno, todo eso, Punta Pacífica, que son rellenos, luego las islas al frente, todo lo que está ocurriendo en Casco. Entonces, toda esta gente maravillosa vive a espaldas del resto de la ciudad. En zonas donde ellos viven, sí se recoge el agua, sí se recoge la basura, sí hay agua todo el tiempo, sí hay electricidad todo el tiempo, sí hay internet todo el tiempo. Obviamente tienen recursos para ir al supermercado, todo lo demás. Entonces, le hemos subsidiado al segmento más rico de la población un estilo de vida insostenible. ¿Saben por qué es insostenible? Porque posiblemente en 20 o 30 años, papá gobierno va a tener que subsidiar el rescate de Costa del Este porque el nivel del mar va a empezar a subir. Y papá gobierno tiene que meter plata en el casco, y papá gobierno tiene que meter plata en Punta Pacífica. Pero eso no son subsidios, eso es una inversión, tú tienes que invertir en esto. Y no tengo nada contra las personas que viven o han invertido allí, porque esa es parte del atractivo, entre comillas, de la ventaja competitiva que Panamá quiso construir. Entonces, tú para tener calidad de vida en este país, tienes que venir acá. Tú para tener calidad de vida acá, necesitas un auto. Más contaminación, más consumo de energía, más tanques. Tú para vivir aquí necesitas una casa o necesitas un departamento. Y cada vez entonces están más lejos. Hay urbanizaciones en Tanara, en Capira. Un conocido mío estaba buscando una casa en Lídice. Y yo, de veraneo, de descanso, qué rico. No, para vivir, porque es que allá tienen unas cosas que me interesan, no sé qué. Bueno, sale más o menos al mismo tiempo venir de Lídice para acá que de donde él está. Para el eje norte de Panamá a Colón, eso es impresionante. Es como si se estuvieran dando las manos. Una organización aquí, empieza la otra, empieza la otra, empieza la otra. Y bueno, el metro termine, el metro va a seguir creciendo. El metro eventualmente en el 2035, 2040 estará llegando a Colón. Entonces, estamos resolviendo un problema con soluciones muy caras. El metro es una solución carísima. Y ahora mismo es relativamente nuevo. Cuando tengamos que darle mantenimiento a ese metro, cuando tengamos que cambiar esos carros se cambian, los vagones se cambian al 1.000.000 de kilómetros. Van a ver el grito en el cielo. Entonces le estamos negando las posibilidades al resto del país. Y los estamos condenando a pobreza, los estamos condenando a condiciones económicas durísimas. Cuando les hablaba de los $1.000 de ahorro en el transporte de comida, la comida que comemos nosotros, la comida que comen nuestros colegas, nuestros compatriotas en el área metropolitana, que espero que en el año 2023 que viene el censo las cuenten bien. Aquí puede haber 2 millones y medio de personas fácilmente. Esa comida, ¿cómo la abaratamos?
Yo me rompía la cabeza. ¿Cómo la abaratamos? No, que la gente decía, no, eso hay que subsidiarlo porque es que los productores panameños son ineficientes. Sí, hay prácticas ineficientes, prácticas destructivas de los suelos, mucho pesticida, mucho agroquímico, todo eso. Pero a pesar de eso, Panamá tiene una logística extraordinaria en esta zona. Todas las mañanas sale una flotilla de barcos, pequeños barcos tanqueros que salen a darle combustible, agua, alimentos, recoger la basura y darle otras amenidades a los barcos que cruzan el canal, los barcos que llegan a los puertos panameños. Todos los días, incluyendo carnavales, Navidad, fiestas patrias, lo que sea. Todos los días está esa flotilla de barcos, en el Pacífico y en el Atlántico. Todos los días. Bueno, a nadie se le ha ocurrido que uno de esos barcos, o un barco más grande por supuesto, puede ir a Puerto Armuelles. Pueden llegar a Puerto Armuelles y empezar a recoger contenedores de las tierras altas o de David, etc. El viaje es mucho más corto. De Boquete, de Volcán a Puerto Armuelles es menos de 100 kilómetros. Cargar el barco y bueno, en 12 horas está en Bacamonte. Bajamos los 500, 600, 800 contenedores, otros sendos 500, 600, 800 camiones, los recogen y en menos de 2 horas están en todo Panamá Oeste, en todo Panamá Este, en Panamá Centro, Panamá Norte y hasta en Colón. Y tienen chance de regresar para buscar otro contenedor o para traer otro contenedor. Y acá hay carga que llevar. ¿Qué carga hay que llevar? Bueno, tenemos los contenedores vacíos, primera carga. Tenemos lo que exporta zona libre de Colón a Centroamérica. Tenemos lo que sale de nuestros puertos hacia Centroamérica. Y eso perfectamente puede parar en Puerto Armuelles. Lo bajamos allí y todos esos camiones que vienen de Centroamérica pararían en Puerto Armuelles, se llevan su carga, la dejan allí. ¿Qué significa eso? Menos contaminación, carreteras más seguras, menos estrés, menos costo de la vida. Si quieren verlo en un término capitalista, más negocio para todo el mundo. ¿Eso cuánto nos puede costar? Vamos a decir que Papá Gobierno lo hace. Cuidado que eso no llega ni siquiera a un megaproyecto barato. Porque es habilitar 2 puertos, un puerto en Chiriquí, otro puerto en Bacamonte, un brazo para Bacamonte para llevar carga. Y adaptar las organizaciones empresariales a este servicio. Igual pasa con el combustible. Es más, pasa una cosa más divertida con el combustible. Panamá vende más combustible marino que combustible para uso terrestre. Es decir, nosotros vendemos más combustible en el mar con barcos tanqueros que combustible con camiones cisterna. Entonces tenemos una logística marítima para vender combustible, pero no tenemos una logística marítima para mover el combustible al resto del país. Es como si estuviéramos totalmente incomunicados. No sabemos lo que pasa en el resto del país, no nos importa, porque aquí está el negocio. Entonces podemos tener unos cuantos tanqueros que lleven el combustible a Agua Dulce y a Remedios o a Puerto Armuelles. Lo dejan ahí y el transporte de los cisternas es un transporte local. De Puerto Armuelles usted puede estar en cualquier punto de provincias centrales en 2 horas y media, 3 horas. Es más, de Puerto Armuelles usted puede llevar el combustible a Coronado y a todas las comunidades de playa sin necesidad de subir Campana. En Chiriquí puede llevar el combustible a Bocas del Toro, a la comarca, etc. Con lo que el Estado panameño subsidia, porque es un subsidio asqueroso. Es asqueroso por la cantidad de dinero que se va en eso. El tanquecito de gas, Panamá podría tener una planta gasificadora en Chiriquí. Y en vez de ese viaje largo de Ciudad de Panamá para ir a David, para ir a Boquete, para ir a Bocas del Toro, tú vas a tener una gasificadora en Chiriquí que cuidado le pueda vender a Chiriquí, a Bocas, a Veraguas, etc. Pero eso requiere mirar el mapa, eso requiere pensar en términos de espacio, tiempo y población. Entonces, si vemos el mapa vacío, porque lamentablemente hay un pensamiento
unidimensional, perdón, de que Panamá es solo servicios, Panamá es solo logística. Sí, Panamá es solo logística si quieres, pero no significa que toda la plata la tenías que botar en esto, porque botamos mucho dinero. Botamos mucho dinero. Muchas inversiones se pudieron hacer en el interior. Interiores también de Pacora hasta la frontera con Colombia. Muchas inversiones se pudieron hacer en la comarca. Teníamos los recursos para haber combatido la pobreza. Teníamos los recursos para ser un país desarrollado hoy en día. Teníamos los recursos para invertir en ciencia en Panamá. Yo contaba una narración en Ciudad del Saber, en la Feria del Libro, me invitaron a celebrar el tema de Ciudad del Saber. Y yo contaba, si hace 25 años, a partir de la experiencia de Ciudad del Saber, se hubiera hecho un pacto nacional de desarrollo, y uno de esos pilares hubiera sido el I+D, hombre, invertíamos 200 millones al año. 200 millones al año es menos de 1% del presupuesto general del Estado. 200 millones al año. En formación de científicos, en fortalecimiento de los laboratorios, la capacidad científica nacional, en becas, por supuesto, para investigación, para formar talento. La capacidad nacional de ciencia y tecnología del país hoy en día podría estar entre las más altas de América Latina. Producción de patentes, invenciones, incluso hasta el turismo científico. Todos los congresos científicos estarían ocurriendo en Panamá. Eso produce muchos ingresos. Y los científicos gastan plata. Pero esa dimensión no se pensó porque, hombre, ¿Panamá qué va a inventar? ¿Panamá en qué va a competir? Panamá está sacando cobre, mal sacado, del norte de Coclé. Uno de los usos de ese cobre, por supuesto, son las baterías de los carros, etc. Una libra de cobre, en el precio más alto que dio este año, estaba en casi 4.50, 4.60 la libra. Costa Rica estuvo apostando un tiempo a la fabricación de chips de Intel. Una libra de chips hecha con cobre, silicio y otros minerales, vale arriba de $8.000. Son chips que van en sus celulares, en sus laptops, en su auto, en sus electrodomésticos, en su televisor, etc. Entonces, ¿qué país le apuesta a qué cosa más inteligente? Le apuestas a algo que vale $4 la libra, ahora está en 3 y pico. O le apuestas a algo que la libra vale más de $8.000. Igual, tenemos el mejor café del mundo y no hemos sabido qué hacer con eso. Eso es allá un hobby que tienen en Boquete. No, o sea, si esto fuera Costa Rica, Colombia, México, créanme que nos meterían geisha hasta en la sopa. Acá no hemos sabido contar la historia de geisha. Geisha es una historia de triunfo de la ciencia y la tecnología. Una mezcla de una alianza público-privada. Del MIDA, el IDIAP y los innovadores que se metieron a producir café en Boquete. Café de altura, café de alta calidad en Boquete. Y revolucionaron el café mundial. ¿Cuál es la ventaja competitiva del geisha? Que está en las laderas del volcán Barú. Y el microclima del volcán Barú, humedad, viento, temperatura, etc., es perfecto para ese café. Entonces, esa historia no la hemos sabido contar. Y no hemos sabido contar que eso es ciencia y tecnología. Ya pensamos eso pasó, mira qué rico, el café $2.500 la libra, qué bueno. No, o sea, esa es una historia de ciencia y tecnología, exitosa en Panamá. Y como esas hay muchísimas. Entonces, mi mensaje es que pensemos no con la dictadura de lo que ya es y de lo que ya ha sido, sino pensemos con la libertad de lo que puede ser. Imaginémonos un mapa distinto. Quizás ecológicamente ya no sea deseable hacer una nueva carretera de Chiriquí hasta Panamá, pero hay una opción marítima. Y hay una opción marítima también para Bocas del Toro, y hay una opción marítima para Darién. No tenemos que despedazar Darién. Darién, la principal vía de comunicación de Darién es el Tuira-Chocunaque. Entonces, la hemos ignorado para el desarrollo de esa provincia. Y hay tantas y tantas oportunidades. Pensemos en el archipiélago de las Perlas, pensemos en el Golfo de Montijo, pensemos en el Golfo de Chiriquí, pensemos en toda la laguna de Bocas del Toro.
La laguna de Chiriquí le dicen. Bueno, pensemos en eso. En la isla Escudo de Veraguas. O sea, todo el potencial que tiene eso. Pero eso necesita una estrategia marítima de desarrollo logístico interno del país. Logístico de personas, de carga y, por así decirlo, de oportunidades. Entonces, sí, hay muchos factores que causan pobreza, causan desigualdad en Panamá. Pero uno de los grandes factores es nuestra mentalidad anclada en el transitismo de la zona metropolitana. Todo lo estamos viendo allí. Oye, ¿qué más podemos hacer? Vamos a hacer otro relleno. Vamos a poner la calzada Amador y ya va a llegar a Contadora. Eso no tiene sentido. Y vamos a ampliar el aeropuerto de Tocumen para que llegue hasta Chepo. O sea, eso no tiene sentido. Sí, está bien, hay volumen de aviones, pero de pronto ese volumen de aviones pueden ir a Panamá Pacífico o pueden ir a Farallón. Entonces, hicimos un centro de convenciones ineficiente en la entrada de la calzada Amador. Una persona que sabe de esto me decía, la última tendencia, la tendencia de la última generación de los centros de convenciones es que se construyen al lado de los aeropuertos. Por una razón eficiente. Te bajas del avión, vas al centro de convenciones. El centro de convenciones tiene sus hoteles, tiene su centro comercial, etcétera, etcétera. Haces lo tuyo y te montas en tu avión. Igual, la carga del centro de convenciones casi siempre, los productos, los exhibits, vienen por avión. Entonces, y al lado del aeropuerto de Tocumen hay espacio para hacer ese centro de convenciones. Pero bueno, lo hicimos en Amador, tenemos que hacer una carretera especial. Cuidado, alguien piensa hacer una línea de metro para llegar a Amador. Entonces, nos seguimos endeudando y descuidamos el resto del país. Descuidamos tareas fundamentales como la educación, como la ciencia, como el deporte, como la cultura. Es terrible el desperdicio de dinero por una mentalidad. Por una mentalidad, porque no es otra razón, es una mentalidad. Como los españoles hicieron el Camino de Cruces, y como luego se hicieron las ferias de Portobelo, y como luego se hizo el canal francés, o no se hizo, y luego se hizo el canal de Panamá, vamos a seguir haciendo cosas aquí. Yo le explicaba a uno de los compañeros, hay un cálculo optimista, 25 o 30 años para que el Polo Norte se derrita por el cambio climático. Si eso se derrite, hay una ruta de tráfico marítimo gratuita entre Asia, Norteamérica y el norte de Europa. Esa es una competencia enorme al Canal de Panamá. Y eso se puede llevar posiblemente la mitad del tráfico del Canal de Panamá, si no más. Y eso significa que a un plazo, digamos, de una generación, cuando ellos estén grandes, es posible que el Canal de Panamá no sea tan rentable. Y con ello, los puertos y toda la actividad, seguros, etcétera, la flotilla de barcos que vende combustible, alimentos y todo eso. Si alguna vez han estado en un supermercado por aquí cerca, en Albrook o por acá, cuando viene alguien que es un chip chandler y lleva 2 carretillas, y una es pura carne, y otra es puro pan, y otra es pura leche, y otras son puras latas, y viene detrás alguien más con pura cerveza. Eso se monta en un barco que va a la bahía de Panamá, y que se lo venden al doble, triple, al crucero, al portacontenedores, al granelero, al tanquero que esté cruzando el canal. Entonces, esa es parte de la economía invisible que todavía sostiene este país. Pero eso lo podemos hacer en el resto del país. Entonces, la gran historia de la logística como causa de desigualdad, ¿cuál es? Es una historia de mentalidades. Esto es peor que el tema de la fiebre de los tulipanes en Holanda. Porque por lo menos los tulipanes existían. Aquí estamos persiguiendo oportunidades logísticas en la zona de tránsito que ya no existen y que cada vez van a ser más difíciles de conseguir. Costa Rica, que no era un operador portuario, tiene un puerto, un superpuerto, de $1.000 millones en Limón, en el Caribe. Colombia ha construido todos los puertos que le ha dado la gana. Por lo que tampoco es rentable abrir el tapón del Darién para unirlo terrestremente con Colombia, una carretera, un tren. No es rentable, no va a venir las cargas de allá. Nos van a exportar, los sudamericanos nos van a exportar sus problemas acá. Hay 4 millones de colombianos en Venezuela y hay 2 millones de venezolanos en Colombia. Eso se tiene que resolver por otra vía. Pero bueno, esa es otra discusión. Y lo que quiero decirles, quiero darles con esa idea, es que
las ideas preconcebidas, los prejuicios pesan muchísimo. Y en Panamá nos han costado horriblemente. Y no van a seguir costando porque vamos a seguir repitiendo ese error si no hay un cambio de mentalidad. Así que bueno, muchas gracias.